A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कुर्सी में ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओदे क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई ओथे कुर्सी नहीं सी मैं तू ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Ramón, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien, ya preparando una Navidad muy extraña, tú me imagino que también, sin hacer planes, porque si algo hemos aprendido es a no hacer planes, ¿no? Porque los planes que hagamos hay que desmontarlos y hay que tener cuidado con ellos. Yo las últimas las pasé allí en Estados Unidos, en Soledad, que es un estado que me encanta, y aquí las voy a pasar también más o menos, aunque con un ojo con mi madre. Claro. Bueno, sabes que el proceso electoral aquí ya se da por terminado, ¿no? Que no hay más que discutir. Yo creo que hay detalles que te hacen pensar que esto se ha acabado, como por ejemplo que el vicepresidente Mike Pence está buscando casa. Lo que pasa es que parece que no se lo ha dicho a Donald Trump, ¿no? Que es el único que todavía a lo mejor vive en su realidad y todavía piensa que puede dar una especie de, como aquí llaman, un golpe suave, es lo que llaman, lo que está haciendo ahora, ¿no? Él tiene la suerte que no tiene que buscar casa, porque ya tiene, ¿no? Trump. Bueno, espérate porque no le dejan entrar en la que tiene. Sabes que incumple las normas del club en el que quiere vivir. Está prohibido residir allí más de, no sé si 24 o 25 días al año. Son las normas del condado en el que está Mar-a-Lago y están votando casi, o están opinando también los vecinos y es posible que no le dejen residir donde él quiere residir, ¿no? Pero bueno, construirá un muro o vete tú a saber. Lo que se ha circulado últimamente, y esto yo, la verdad es que me cuesta trabajo concebirlo y mira que lo he vivido veces, ¿sabes? Esta ceremonia de cuando un presidente deja la Casa Blanca tiene esa prerrogativa de conceder perdones. Parece que la lista de gente que le ha pedido perdón es tan amplia que han tenido que construir como una especie de base de datos para poder manejar tanto nombre, ¿no? Todo el mundo quiere una de esas prerrogativas. Aquí igual nos vamos a apuntar también a la lista, porque ayer no sé si sabes que hubo un gran concierto aquí en Madrid de Rafael, que es un cantante al que respeto mucho, que hace una gira de 60 años. Sí, pero 6.000 personas. 5.000 personas en el Wiki Center, por mucha separación que haya, 5.000 personas es una vergüenza. 5.000 personas, además, siendo un concepto de Rafael, me imagino que cantando y moviéndose, yo creo que por mucho sudando, que abras todas las ventanas, eso no lo ventilas. No, es una vergüenza. Creo que, no sé, estoy seguro, en Cataluña creo que el máximo son 1.000 y estamos teniendo cierres, como hemos visto, he oído en un informativo en Inglaterra, en Italia, en un montón de sitios, aquí en España también, y aquí parece que en Madrid vamos a otra cosa. Pero claro, si se ha hecho es porque se puede hacer, no porque él haya incumplido No, porque aquí hay unas autoridades laxas que piensan en otra cosa. Solo piensan en las empresas, en los bares, en los restaurantes, pero no piensan en la gente. Bueno, vamos a empezar con lo nuestro. Venga. Vamos. Don't let the old man in. I wanna live it some more. Can't leave it up to him. He's knocking on my door. And I knew all of my life that someday it would end. Get up and go outside. Don't let the old man in. Many months I have lived. My body's withered and worn. Ask yourself, how would you be if you didn't know the day you were born? Try to love on your wife.
Están de regreso a casa los 344 estudiantes secuestrados en una escuela de secundaria en el noroeste de Nigeria, que fueron liberados el jueves pasado después de pasar una semana en cautiverio. El grupo yihadista, de nuevo, Boko Haram, se atribuyó ese secuestro. La liberación, Ramón, fue anunciada por las autoridades nigerianas, que aprovecharon para desmentir el pago de cualquier rescate. Sí, incluso desmienten que sea Boko Haram. Parece ser que fueron un grupo de bandoleros, aunque Boko Haram se lo apuntó. No es una zona en la que actúe Boko Haram, pero sí este secuestro de estudiantes ya lo ha hecho. En el caso de niñas, recordad, en el año 2014 ya lo hizo Boko Haram también. Es muy frecuente esto del secuestro de niños y niñas en África. Yo recuerdo en Uganda que había unos niños que se iban, miles de niños que salían de sus aldeas por la noche para refugiarse en las ciudades del norte. Se les llamaba los viajeros de la noche para evitar ser secuestrados por las guerrillas. Sí, tú mencionas esos 200 adolescentes de un internado de Chibok, al noroeste del país, hace 6 años de esto. Es verdad que algunas lograron escapar y que otras fueron rescatadas, pero sigue sin haber rastro de 100 y pico, 112, que son imágenes que dieron la vuelta al mundo, pero de 112 de ellas nunca se volvió a saber. Sí, es una situación complicada porque Boko Haram ataca las escuelas porque considera que la educación occidental es el enemigo. También es una forma de nutrirse de niños soldados, ¿no? Todo este tipo de grupos se nutre mucho de niños soldados. Pero es una tragedia porque Nigeria es uno de los países más importantes de África. Yo creo que es el más populoso, es uno de los más ricos, con petróleo, y también es un país muy rico en pobres, donde no hay avances. Es un país dividido por las religiones, por las luchas, no voy a decir tribales, pero casi, donde no hay unas autoridades que estén pensando también en el país. Detrás de estos actos salvajes, decimos, se supone que está la mano negra de Boko Haram, que es un grupo radical que tiene aterrorizada a toda esa población. Y saludamos a un reportero y fotoperiodista que conoce muy bien Nigeria, que es Quique Gómez. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Boko Haram, que nació en 2002 aproximadamente, es un grupo fundamentalista que opera principalmente en Nigeria. Recuérdanos cuáles son un poco los objetivos y contra quién dirige los ataques. Bueno, como ha dicho Ramón, el nombre de Boko Haram ya dice mucho, ¿no? Que es la traducción más o menos literal en lengua hausa, es que la educación occidental es pecado, ¿no? Pero bueno, en realidad no solamente prohíbe lo que es la educación como nosotros la conocemos, la que nos imparte en las escuelas coránicas, sino que prohíbe cualquier actividad vinculada un poco a lo occidental, ¿no? Como podría ser también el voto, por ejemplo. Ya relacionado con eso, pues su objetivo principal es como establecer la Sharia o la ley islámica en todo el territorio nigeriano, en todos los estados nigerianos, ¿no? A derrocar al gobierno y al que consideran, pues claro, corrupto, infiel, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues para llenar un poco ese camino, pues al final lo que hace es utilizar e infundir el temor, pues a través de los secuestros, los atentados, etcétera, etcétera, porque no solo ataca a cristianos, sino que también a musulmanes que consideran pues que tienen un discurso que no va con el suyo, ¿no? Es un país muy complejo, Nigeria, ¿no? Dividido entre el norte y el sur, con grandes diferencias religiosas, étnicas. Sí, bueno, o sea, Nigeria para mí es como el paradigma, ¿no?, de esas reparticiones coloniales que se hicieron un poco así con la escuadra de Cartago, ¿no?, como se suele decir. Y en realidad Nigeria pues son dos países, ¿no?, diferentes, el norte y el sur, desde con Abuya, que es la capital, como eje central, ¿no? Pues lo de Abuya para arriba es un país y Abuya para abajo es otro país diferente, y lo que ocurre en uno en otro es, vamos, no tiene trascendencia, o sea, lo que ocurre de Abuya para arriba no tiene trascendencia en el sur y al contrario, ¿no? Hay muchas diferencias educativas, pero sobre todo el problema es que hay un 60-70% de analfabetismo en todo el país, ¿no? Lo que hace que la religión sea un poco el único soporte o referencia que tiene la población. Claro, lo cual es peligroso, ¿no? Porque sobre todo el discurso de pues ciertos sectores musulmanes, ciertos sectores de las nuevas iglesias evangelistas, protestantes, etcétera, etcétera, son discursos cada vez más radicalizados, ¿no? Que pues en vez de crear pues puentes o tender puentes, pues crean barreras, ¿no? Por otro lado, también hay otro problema añadido ahora mismo, ¿no?, que es el cambio climático, que está favoreciendo también esa diferencia, ¿no? El norte tradicionalmente, normalmente siempre es la zona más seca, ¿no?, más cercana al Sahel. La del sur es tropical, más rica en tierras cultivables, etcétera. Pero bueno, pues cada vez llueve menos, las lluvias cada vez son menos copiosas.
Y lo que hace es que los pastores que están tradicionalmente asentados en el norte, los fulani, ¿no?, que es la mayoría, de hecho, del país, cada vez van más hacia el sur buscando pastos. Y los agricultores, que son normalmente cristianos, al final, pues claro, defienden sus tierras, lo que está provocando muchos enfrentamientos, y en los últimos años ha habido casi como 7.000 muertos. Y sobre todo, lo que ocurre es la pasividad del gobierno, sobre todo, que es lo que está ocurriendo ante esos ataques, ¿no?, que muchas veces desde los sectores cristianos, desde sectores agrícolas, pues como que consideran que los está favoreciendo el gobierno, ¿no?, para ganarse el voto de esa mayoría musulmana, ¿no? Y luego, por otro lado, el cambio climático también está haciendo otro, también relacionado con Boko Haram. Desde hace más o menos el último medio siglo, el lago Chad ha perdido el 50% de su capacidad, lo que está favoreciendo la creación de islas dentro del lago, pues que favorecen pues también la infraestructura de Boko Haram para esconderse, etcétera, pero también pues para atacar a pequeños pueblos, pequeñas aldeas que se quedan aisladas, ¿no? Y al final eso facilita todo lo que son las actuaciones de Boko Haram. Por todo, también lo que está pasando es la escasez ya propia de alimentos, de madera, etcétera, etcétera. Y claro, la población busca respuestas en quien se las ofrece, ¿no? Ya no en quien se las da, pero se las ofrece, y el gobierno no hace nada. O sea, el gobierno no es ese agente. Sí, yo recuerdo en el delta del Níger, los errores occidentales, que ya no sabes si son errores o no. Se eligió una tribu, los esequeris, para proteger las instalaciones petroleras. Esa es la tribu que entregó a gente para la esclavitud, y es una tribu maldita en el resto de la zona. Entonces yo no sé si la política de desconocimiento es la que va provocando un mayor conflicto, o realmente es que nos gusta el conflicto porque es donde está el negocio. Bueno, y delta del Níger, que es donde está el petróleo también. Donde está el petróleo, pero vamos, a manos llenas. Exacto, sí. Bueno, o sea, Nigeria, claro, es un país muy rico, ¿no? Pero en realidad podría decirse que tiene la maldición del petróleo. Produce más de 2 millones de petróleo al día, es como el 13º productor, creo, de petróleo del mundo, más o menos como Venezuela, México, estará por ahí, ¿no? Son 60 años de producción de petróleo desde que se descubrió en 1956, pero esa supuesta bendición no llega a la población, ¿no? El país no avanza, o casi todo lo contrario, no evoluciona. Bueno, en fin, estuve por la zona del delta del Níger, y allí estuve haciendo un reportaje, ¿no?, entrevistando a milicianos, pues grupos armados populares, pues que se enfrentan al gobierno, a la propia empresa, ¿no? Porque, bueno, pues es que la zona del delta está completamente devastada ecológica y socialmente, no hay futuro para los jóvenes, y ya la gente está tan agotada que, pues de alguna manera justifican la violencia ya como el último último recurso que les queda, ¿no? Ya no hay nada más, y es que en el fondo te das cuenta, ¿no?, una vez que llegas allí, que es que pues es que qué más pueden hacer, ¿no? O sea, es que ya las protestas, etcétera, ya no queda otra opción ya que la violencia, que no justifico evidentemente, pero te da un poco la sensación, ¿no?, de decir, claro, es que qué más puede hacer. Quique Gómez, que es reportero y periodista que conoce muy bien esa región. Gracias, Quique, un abrazo. Muchas gracias. Otro para vosotros. Hasta luego. It's the worst that it's been since the last time it happened. It's happening again right in front of our eyes. There's updated footage, wild speculation, tall tales and hearsay and absolute lies. Lo que has escogido las músicas de tu sección, Ramón, subido a un caballo casi, ¿eh? Sí, el primero sobre todo es porque va a ser mi himno a partir de ahora, ¿no? No dejes que el hombre viejo entre en tu casa, ¿eh? Ese va a ser mi himno a partir de ahora. Esa va a ser a lo mejor la música que te ponen a ti cuando llegas. Sí, no, bueno, pongan los gatos, ya miras tú quién. Oye, vamos a hablar de algo de lo que nos ocupamos cada cierto tiempo y de lo que pocas veces recordamos sus consecuencias. Ocurrió en 2010, en diciembre además, hace justo ahora
ahora 10 años, cuando un vendedor ambulante de 26 años se prendió fuego en Túnez para protestar contra la confiscación de su mercancía. La reacción a su muerte circuló por las redes sociales a la velocidad de la luz e inmediatamente se trasladó a las calles. Y aquella muerte forzó al presidente tunecino, a Ben Ali, a refugiarse en Arabia Saudí, prendió la mecha de lo que luego hemos llamado la primavera árabe o las primaveras árabes. 10 años. Y aquello que casi retransmitimos como un sueño que empezaba, Ramón, ¿en qué ha quedado? Bueno, en este mundo de inmediatez, claro, si miramos desde una perspectiva de 10 años, ha sido casi peor, porque se han generado 2 guerras civiles que continúan en Libia y en Siria. En Egipto ha acabado teniendo una dictadura peor que la que había, pero también hay que pensar que la historia se mueve a una velocidad distinta que los titulares de prensa o de lo que vemos los periodistas. Habrá que ver dentro de 10, 15, 20 años cómo ha cambiado. Pero sí fue una mecha en que nosotros muchas veces desde Occidente confundimos a aquellos chicos de Tahrir en la plaza de Cairo, ¿no?, que estaban ahí con sus ordenadores, en Facebook eran todos amiguitos, y creímos que eso era la realidad de Egipto, y no era la realidad de Egipto. La realidad de Egipto son los hermanos musulmanes y los militares. Es verdad, quizá estábamos mal acostumbrados con la rapidez de la caída del muro de Berlín y todo lo que eso precipitó en muy pocos años, ¿no? Y sin embargo, en este mundo tan rápido, estas revoluciones necesitan muchos años para cristalizar. Sí, parecía la repetición de la caída del muro de Berlín, que tampoco les ha ido tan bien. Bueno, no es que estuvieran bien antes, pero Polonia y Hungría ahora mismo son 2 países casi malditos dentro de la Unión Europea, ¿no? Les ha ido bien a Eslovenia, que era el que más avanzado estaba, quizás Croacia, pero no es tan fácil pasar, y lo estamos viendo en España, ¿no? Cuando tienes una larga historia de no libertad o de falta de libertad, no es tan fácil vivir en libertad. Es verdad. Incorporamos a la conversación a una gran conocedora de ese mundo árabe, reportera, ex corresponsal, colaboradora de este programa también, Mónica García Prieto. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. ¿Cuál es esa fotografía del mundo árabe a 10 años de aquellas revueltas, Mónica? Pues el otro día leí una encuesta interesante que decía que en 9 de cada 10 países hay más desigualdad que nunca, ¿no? Que se ha ido a peor en estos últimos 10 años. Y yo creo que es un retrato muy somero. Es decir, en Túnez solamente fue el único éxito de la revolución. Túnez lo protagonizó. Hasta hoy perdura un proceso democrático, por supuesto, con altibajos como todos los demás, pero en el resto de países realmente el pronóstico es terrible, ¿no? En Egipto los militares volvieron al poder 2 años después del derrocamiento de Hosni Mubarak. Arabia Saudí y Bahrein consiguieron reprimir las protestas y ahora son más intolerantes que nunca hacia cualquier tipo de oposición interna que pueda generarse. Libia, Siria y Yemen derivaron en guerras terribles civiles que perduran en el tiempo, y en Irak y en el Líbano, como en Argelia y en Sudán, que eran esos países donde no hubo una primavera árabe en sí en el año 2011, ahora sí hay un proceso de protestas masivas contra los gobiernos, pero bueno, apenas tienen posibilidad de éxito, incluso cuando han conseguido derrotar al presidente o derrotar al primer ministro, como en el caso del Líbano y de Irak, pues han regresado básicamente el mismo sistema, ¿no? Se puede decir que dependiendo del país, o bien la revolución fue aplastada por los militares o por el régimen, o secuestrada por los grupos armados. Hablábamos antes del tiempo, que nosotros miramos a muy corto plazo. ¿Tú crees a largo plazo qué se puede esperar de toda esta evolución? Yo creo que es pronto para decirlo. Como decías, los procesos históricos se marcan con años y no sabemos si esto realmente es el final de algo o es el dolor del parto de algo nuevo, ¿no? De un proceso nuevo. Y creo que es muy complicado decirlo. Pero en cualquier caso, yo creo que en Oriente Próximo sí que ha habido una transformación política gracias a este proceso de revoluciones. Los ciudadanos han tomado conciencia de que son sujetos, o sea, de que no son sujetos pasivos, son sujetos activos. Pueden rebelarse, pueden exigir, pueden hacer algo. Y eso me parece que es un capital de futuro. Ocurre que es un capital de futuro imprevisible. No sabemos en qué va a generar. Los agravios no se han resuelto. En todo caso, se han enquistado. La impunidad en la región es cada vez mayor y las dictaduras son más intolerantes, ¿no? Con lo cual yo creo que los árabes han descubierto que se pueden rebelar, pero también han descubierto otra cosa, que Occidente no va a defenderles cuando se rebelen para pedir democracia, ¿no? Se sienten estafados por la comunidad internacional, en especial por las Naciones Unidas y por la Unión Europea o por Estados Unidos, que son los grandes agentes que se llenan la boca hablando de libertades y de democracia, y yo creo que eso puede frenar movimientos legítimos contra los regímenes o cambiar el objetivo, es decir, que ya no tengan una aspiración democrática, sino de otro tipo. Claro, mencionas Estados Unidos. Estos últimos 4 años de la década que ha transcurrido desde el inicio de las primaveras árabes coinciden con el gobierno de Trump, con una, por supuesto, amistad inmensa con Netanyahu, en contraste con lo que pasaba cuando Obama estaba en la Casa Blanca, ¿no? También hay un ganador en estas primaveras árabes, que es Israel, ¿no?
Desde mi punto de vista, a todas luces, sí. Es increíble cómo ha sabido muy poco a poco garantizar ese proyecto de Estado que tiene, sustentarlo además con la amistad de los países árabes, que era hasta ahora el gran escollo que tenía para sobrevivir en la región. Los países árabes realmente estaban unidos en su odio a Israel, y eso ha cambiado en los últimos 10 años, porque hubo este proceso de revoluciones, porque los apoyos internacionales también cambiaron radicalmente, con lo cual esta injusticia histórica que era la causa palestina se ha ido diluyendo. Ya básicamente puede unir a las sociedades, pero desde luego ya no une, tampoco motiva tanto a las sociedades y desde luego en absoluto a los regímenes que hoy en día buscan asentarse en el poder, ¿no? En cambio Israel, como dices, sabe planificar muy bien la supervivencia a largo plazo y ha sabido aprovechar toda esta inestabilidad para reanudar relaciones con los países árabes. Sudán, Bahrein, Emiratos, en estos años se habla de una normalización con Arabia Saudí que sería un cambio de juego total, ¿no? Y bueno, pues si hay un segundo puesto en el podio de ganadores de la Revolución Árabe sería Turquía, ¿no? Que también ha sabido aprovechar de la inestabilidad del resto para afianzarse, y más después de aquel golpe de Estado fallido contra Erdogan y de que él recuperara estas ínfulas nacionalistas de reavivar el Imperio Otomano. Tienes toda la razón, Mónica. Un día, si quieres, te vienes y charlamos sobre cómo nos hemos olvidado de la causa palestina. Se ha ido diluyendo con el tiempo, ¿verdad? Mónica García Prieto, gracias por la conversación. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Feliz Navidad. March to my own drum, march to my own drum. Hey, hey, I'm an army of one. Oh, I'm an army of one. March to Creo que nuestra invitada ha llegado, Ramón. Dime si está entrando al estudio. O si está todavía no, pero vamos, está ya en la serie. Aprovechamos para lo que tenemos que hacer ahora y enseguida hablamos con ella. Venga, vamos con ella. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.